dos, las que eran dentro de lo que es el espacio controlado, ¿sí? Donde hay, dicho de manera más burda, una torre de control, ¿sí? Y lo que es no controlado, donde no hay servicio de control. Cuando estábamos dentro de lo que era el espacio controlado, teníamos que tener por lo menos una visibilidad hacia adelante de 5 kilómetros, ¿sí? Y una separación con las nubes de 1000 pies. 1000 pies o 300 metros, depende del manual como parezca. La principal diferencia que había cuando no era no controlado es que la visual hacia adelante era 2500 metros o 2 kilómetros y medio, ¿sí? Esos eran los grandes cambios. Nosotros acá en el sur tenemos, por suerte, no tenemos prácticamente contaminación, entonces tenemos un promedio normal en vuelo de más de 30 kilómetros de visual. Y la separación con las nubes depende de la época, pero no estamos en zonas que sean tan lluviosas. Normalmente acá las nubes andan en los 5000, 6000 pies de promedio, ¿sí? Y siempre nos manejamos en controlado en la mayoría de las veces, tanto entre Leu como en Madre. Bien. Buenas tardes. Buenas. Uno que lea los requisitos para el vuelo de BFR. Si leen todos juntos no se entiende, chicos. Hernán, vos siempre estás así con tu micro, complicado. Bueno, voy. No, tranquilo. Si no se te escucha nada. Meta nomás. ¿Para quién? Vos. Caí. Bueno, los requisitos para un vuelo BFR. Para realizar un vuelo BFR controlado dentro de espacios aéreos controlados, los pilotos deberán cumplimentar los siguientes requisitos. Poseer la habilitación correspondiente para realizar vuelo BFR dentro de espacio aéreo controlado. Cumplimentar las disposiciones correspondientes referidas al equipamiento mínimo que debe poseer la aeronave para realizar este tipo de operación. Nota. El equipamiento mínimo se encuentra prescripto en 91.205E de esta parte. 3. Presentarse a la Oficina de Notificaciones de los Servicios de Tránsito Aéreo, ARO, del aeródromo, a efectos de que se concreten las verificaciones estipuladas en 91.103. Bien. La aclaración de la habilitación de BFR nace porque hace un tiempo vos podías ser piloto privado sin tener la habilitación de BFR controlado. BFR controlado es reglas de vuelo visual, ¿sí? Vuelo por reglas de lo visual, que es distinto a reglas bajo condiciones meteorológicas visuales, ¿sí? Que es no controlado más normalmente en esos casos. Como antes se podía salir, el curso de piloto privado eran 40 horas, no existía la teoría y uno salía recibido como piloto privado, ¿sí? Habilitado hasta monomotores 5.700 kilos. Uno lo que hacía ahí en esa época era, antes de rendir el curso de piloto privado, hacía 5 a 10 horas, dependiendo del alumno, y se encargaba de sacar la habilitación de BFR. Entonces rendía piloto privado y una vez pasado el examen de piloto privado, seguía con BFR y salía como piloto privado con habilitación para vuelo visual. Hoy por hoy eso cambió y ustedes van a salir directamente como piloto privado habilitado para vuelo BFR. Ya es una sola licencia, dejó de ser una habilitación aparte. Lo que sí, hay todavía pilotos, muchos en las zonas del interior del país, en la zona de Buenos Aires, que como vuelan no controlado, no tienen la habilitación BFR. ¿Qué es la principal limitante? Que no pueden operar en un aeropuerto. Bien, operan en aeroclubes y en aeródromos donde no hay control, no hay sistema de control. Bien, entonces lo primero y principal es tener la habilitación de BFR. Ustedes la van a tener desde el vamos. Lo siguiente es que el avión cumpla con los equipos mínimos para el vuelo. Para el vuelo BFR, además de lo que se necesita para el vuelo visual, que era el altímetro y el velocímetro, el doble altímetro y el velocímetro,
es el equipo BOR y el equipo ADF, un poco más viejo, ya no tan obligatorio, pero por lo menos un BOR, que son los equipos de navegación de los aviones que tenemos nosotros. Creo que ustedes no tuvieron todavía equipos radioeléctricos, ¿no? No te escuché bien, Cristian. La materia de equipos radioeléctricos todavía no la tuvieron. No. Bien, los equipos son, tanto el BOR como la ADF, son balizas que se encuentran en el aeropuerto que disparan, en el caso del BOR, lo que se entiende como radiales. Los radiales son 360 radiales que guían hacia esa antena, ¿ok? Y el ADF es prácticamente lo mismo. La diferencia entre uno y otro es, el ADF funciona con frecuencias AM, por ende tiene un alcance mucho mayor. ¿Sí? Es más, uno sintonizando una radio AM, el equipo este lo lleva hacia esa antena. ¿Bien? Los dos equipos nos guían a la antena de emisión. Y el BOR lo que tiene es que es de alcance visual, o sea, la antena tiene que ver el avión en algún momento, ya sea por la altura o por cercanía. ¿Bien? Por ende, el avión al alejarse por la propia curvatura de la Tierra, perdería la señal del BOR, ¿sí? En el caso de la ADF no, porque la onda que trabaja la ADF dispara hacia arriba, rebota en la ionosfera, baja a la Tierra y rebota, generando más alcance. ¿Cuál es lo malo de la ADF? Que es el equipo más viejo, que a medida que nos acercábamos a la estación, pierde precisión. ¿Sí? Es poco preciso ese equipo, que es lo que no tiene el BOR. El BOR es un instrumento más preciso. Igual hoy por hoy, ADF y el sistema de aterrizaje de instrumental, ¿sí? El ILS. Bien, entonces tenemos que contar con la habilitación, los equipos mínimos y después presentar o notificar a la oficina de Aeroice o ARO, que es donde se hace la presentación del plan de vuelo, a los efectos de verificar que todo lo anterior se esté cumplido y presentar la documentación, plan de vuelo y demás, que ahora vamos a ver más adelante. ¿Se entiende? Entonces, para un vuelo VFR habilitado, tener los equipos y presentarnos en la oficina o notificarnos en la oficina de Aeroice y ahí nos exigirán lo que corresponda dependiendo de quién nos atienda. ¿Entiendes? Voy a tomar el silencio como un sí. ¿Siguen? Sí, sí, sí. Sí, Cristian, sí. Vos Bien. atendés, Julián, porque llegaste tarde. No, no importa. Después. Él entiende todo. Bien. Vamos a la documentación, lo que sería la documentación de la tripulación. Uno que lea, por favor. Leo. Dale. Documentación de la tripulación, pilotos y tripulantes de cabina. Certificado de idoneidad aeronáutica. Licencia, certificado de competencia, insertas al dorso de las habilitaciones correspondientes a la aeronave si correspondiera. Habilitaciones psicofisiológicas, correspondientes a la licencia o certificado de competencia. Documento de identidad, personal, DNI, licencia de enrolamiento, libreta de enrolamiento, perdón, LC no sé qué, o cédula de identidad, Policía Federal. Libreta cívica. Libreta cívica, bien, gracias. Queda viejo eso. Sí, 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 la de enrolamiento también, pero la conozco. Sí. Libro de vuelo del personal aeronavegante civil, excepto personal de pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros afectados a empresas aerocomerciales conforme a RAC parte 121 con los registros actualizados. Autorización del propietario o explotador para actuar como comandante de la aeronave, excepto empresas de transporte aéreo comercial. Bien. ¿Por qué aclara lo de libreta de enrolamiento, libreta cívica o credencial de la Policía Federal? Porque a menos que sea necesario en el reglamento no se eliminan cosas, ¿sí? A menos que una reglamentación tape a otra porque tuvieron un problema, no se va a eliminar. Hay cosas que quedan que son viejas, que ya no se usan, pero se dejan. Hoy por hoy una libreta de enrolamiento, una libreta cívica, una cédula federal en vigencia no existe porque ya no se dan. Con el nuevo DNI, es más, ya ni existe ni el DNI de libro, solo está la credencial. ¿Sí? Entonces, nuestra documentación va a ser lo primero y lo principal, obviamente va a ser siempre nuestra licencia. La licencia que certifica nuestra idoneidad para actuar como comandante.
donde en la parte de atrás va a estar inscripta todas las habilitaciones que tengamos. Ustedes cuando se reciban, ya salen siendo pilotos privados habilitados a vuelo VFR. Eso antes estaba separado y aparecía en la parte de atrás que estaban habilitados para VFR. Pero atrás le va a decir que están habilitados para monomotores terrestres hasta 5.700 kilos, ¿sí? Eso quiere decir que pueden volar aviones de un solo motor hasta 5.700 kilos. Durante medida que vayan volando, pueden ir rindiendo habilitaciones, donde se pueden habilitar para vuelo nocturno, se pueden habilitar para multimotores, ¿sí? Siempre hasta 5.700 kilos. ¿Por qué hasta 5.700 kilos? Porque más allá de ese peso es donde se va a simulador, ¿bien? O sea, ahí aparece la habilitación tipo. Ya lo verán el que siga comercial. ¿Bien? Vuelo instrumental, vuelo ILS, todo eso se puede habilitar y obviamente después aparece la licencia comercial. Normalmente uno se habilita para instrumental y rinde la comercial porque las limitantes son las mismas, ¿sí? Las exigencias son las mismas, son 200 horas, pide el mismo tipo psicofísico y demás, y pide una teoría. Entonces, normalmente el que rinde el instrumental rinde la comercial. Pero sí, tranquilamente podrían habilitarse para vuelo instrumental sin ser comercial. Bueno, obviamente después el psicofísico, acuérdense que el del piloto privado y el del alumno piloto privado es clase 2, el clase 1 es de los comerciales para arriba. La diferencia es que el de piloto privado, aquellos que sean menores de 50 años, dura 3 años y a partir de los 50 años dura 1 año, ¿bien? Y el de piloto comercial dura 1 año y el de TLA, que es la licencia más alta que existe de pilotos, dura 6 meses, ¿entiende? Después, obviamente, el documento de identidad, que en este caso el que tenemos todos es el DNI, y el libro de vuelo. El libro de vuelo es, dicho de una manera muy vieja, la bitácora que tenemos, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener sentada toda nuestra actividad. Va a estar informado por año y va a tener fecha, día y mes, hora del vuelo, de despegue, de aterrizaje, ruta que se siguió y después va a tener el modelo del avión, la matrícula del avión, si es un monomotor, cuánta potencia tiene, cuánto tiempo se voló, cuánto se aterrizó. ¿Se entiende? Bien aclaradito todo lo que se hizo. Si se dio instrucción, si se recibió instrucción, si fue vuelo de entrenamiento, ¿bien? Si se hizo vuelo instrumental, si se voló de día, si se voló de noche, si se voló sobre el aeródromo, si se voló de navegación. Bien aclarado qué se hizo en ese vuelo. Y obviamente tienen que tenerlo al día. Ustedes al principio no es que van a volar una locura, a menos que tengan mucha plata y anden con muchas ganas de volar, pero van a volar, ponele con 4 o 5 horitas al mes que vuelen, que ya es bastante. Bueno, cada vez que se bajen, pongan el libro al día, ¿sí? Distinto de esto, sí. ¿Las sanciones también van ahí? Las sanciones a ustedes no, va a su legajo. El libro no. No, en el libro es la actividad de vuelo. Si ustedes lo llegan a infraccionar o a sancionar, va a quedar en su legajo. Se pide, es como el libre deuda de un auto, se pide certificado de antecedentes de incidentes, de infracciones y demás. Eso es igual. Se pide una documentación y ahí aparece todas las sanciones e infracciones que hayan hecho. Traten de no tener ninguna porque es el cohete. Pero normalmente se hace un penso, se da tiempo de justificarse, de explicar qué pasó, etcétera, etcétera. Es raro llegar a la infracción de una. No es que de una te van a infraccionar, menos te manda una macana grande. Bien. Lo siguiente obviamente va a ser la autorización del propietario. A menos que sean propietarios de su avión, siempre van a volar un avión de alguien, ¿sí? Un avión alquilado. Si alguno anda dulce y se compra un avión, pasan a ser propietarios y directamente se manejan con título del avión, como si fuera la cédula verde. Bien, esto sería el equivalente a una cédula azul. El propietario, ¿por qué aclara propietario o explotador? Porque normalmente se dan situaciones de que hay gente que tiene un avión y se lo alquila una escuela. Entonces, el propietario es uno y la escuela pasa a ser el explotador, quien le está sacando el rédito al uso de ese avión, ¿sí? Tanto Madryn como Trelew es propietario y explotador de sus propios aviones, son titulares de sus aviones, ¿sí? Entonces, directamente con una autorización del que presida el aeroclub o vicepresidente, alguien de la comisión, tiene que hacerle una nota donde los autoriza a actuar como comandante de la aeronave, ¿sí? ¿Se entiende entonces que estos son poquitos documentos de ustedes? Después obviamente está la documentación que es propia del avión, donde ya aparecen los seguros, los historiales, los formularios de mantenimiento, el formulario 337 que es la inspección anual, ¿sí? Es una inspección grande que se le hace al avión
todos los años, pero después está en los propios historiales un sticker que se le dice que es como digo el nombre, un sticker que se pega que refleja que se hizo el mantenimiento periódico, que cada 50, dependiendo del avión, el 150 por ejemplo, se chequea cada 50, cada 100, cada 150, cada 200 y una vez al año, ¿sí? Cada 50 horas se tiene que hacer una inspección menor. En el caso de los Tecnan o el Petreles, cada 100 horas, en el caso del Toma también cada 50, ¿bien? Dependiendo del avión y dependiendo de la edad y dependiendo de los tipos, las inspecciones son menores o son mayores. Normalmente en una inspección de 50 horas se hace cambio de aceite, se revisan las bujías, se revisan los filtros, un chequeo mínimo. Los chequeos de 200 horas o los chequeos anuales ya se revisa estructura, tren de aterrizaje, comandos, etcétera, 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 y que no haya daño. De donde se busca la fatiga de la aeronave. ¿Bien? Seguimos. Autoridad del comandante. Esa. Uno que lea. Voy, ¿qué tal? Dale. RAC 91, autoridad del comandante. El comandante de la aeronave tendrá autoridad en todo lo relacionado con ella, mientras esté al mando de la de esta se realice de acuerdo con la presente regulación, pero podrá apartarse de la misma en circunstancias que sean absolutamente necesarias por razones de seguridad que exija tomar medidas inmediatas. Cuando se utiliza el privilegio de emergencia, se debe notificar lo antes posible a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo correspondiente y deberá presentar un informe escrito de la desviación realizada, si así lo requiere la autoridad aeronáutica competente. ¿Se escuchó? Sí, yo justo me senté. Bien. Sí, a ver, normalmente, Hernán, lo que se hace una vez una nota, ¿sí? Y con eso alcanzaría. Lo más normal. Pero si le ponen fecha, sí, sería cada vez que toca volar, les tendrían que hacer una nota. Si van igual, obviamente, a un aeropuerto donde les pueden exigir, si por ejemplo se manejan, salen de Madrid, vienen al aeroclub, en el aeroclub no les van a pedir la documentación de la aeronave. Hay cuestiones de cosas. Pero por ejemplo, si va, como les pasa ahí en Madrid, que van al aeropuerto a cargar combustible, vienen a Catreleu, ahí sí tienen que venir con toda la documentación porque los puede agarrar. Tanto lo que es la oficina de plan de vuelo como un inspector de ANAC que a veces andan dando vueltas por los aeropuertos haciendo inspecciones sorpresa. Esos son asperísimos porque les encanta dejar aviones en tierra. Pero sí, si con una vez alcanza, si le ponen fecha, es todas las veces que salga. Bien. Entiendan una cosa. El comandante de la aeronave es quien presenta el plan de vuelo, ¿sí? Supongamos que salen cualquiera de ustedes, salen en pareja cualquiera de ustedes, ¿no? Quien haya presentado el plan va a pasar a ser el comandante. Esté volando o no el avión, eso es lo que quiere decir esté manipulando los comandos, ¿sí? Pero son responsables de todo lo que haga. El plan de vuelo tiene carácter de declaración jurada. Toda declaración en la aeronáutica son declaraciones juradas. No sé, ¿qué quiere decir esto? Se supone que no deberían mentir en su plan de vuelo y mucho menos declarar a un comandante que no va a ser el que lo vuele. O si lo hacen, entender que ustedes van a ser, quien haya presentado el plan, va a ser quien responda por todas las macanas que se manden del lado. ¿Sí? Ya sea mandar sin una autorización a la pista, salir a rodar, prender el motor. Por ejemplo, en los aeropuertos se pide permiso hasta prender el motor. ¿Sí? Se prende permiso para prender el motor, permiso para rodar, permiso para entrar a la pista y permiso para despegar. Si saltan algunos de esos permisos, ahí es donde pueden empezar a aparecer las infracciones, ¿sí? O los llamados de atención. Si es repetitivo es donde termina la infracción y si vuelve a pasar muy seguido es donde viene la sanción. La sanción varía, desde la suspensión de la licencia, puede ser económica, pueden que le quite la licencia, eso depende de la gravedad del incidente. Entonces, ustedes son responsables del avión, manipulan o no, ¿sí? Acuérdense que en nuestros aviones que son chicos, que solo llevan un piloto, todo lo demás, todo el que vaya a la derecha, o si fuera un cuatriplaza que vaya a la derecha y atrás, que no sea instructor, es pasajero. ¿Bien? Entonces, el comandante de la aeronave, si se tiene que indisponer y tiene que ceder el comando, normalmente tiene que informar. ¿Por qué? Porque a la torre le dijimos, van dos, sí, buenísimo, pero no sabe que el que va a la derecha es un piloto más. ¿Bien? Acuérdense que hasta las 25 horas por lo general no se debería llevar pasajeros, pero por lo normal se deja que vuelen entre pilotos por cuestiones de hacer más ameno esas horas que tienen que volar sin gente al lado.
Bien, entonces, solo en casos de emergencia, que algo que pasó que los hizo quedar indisponerse, se descompusieron, le agarró mucho dolor de cabeza, se sienten mal, lo que sea, pero tiene que ser situaciones que pasen de manera inesperada. Si es, no, porque venía sin dormir el día anterior, no tendrías ni que haber salido a volar. Si no se descansó. No, estaba resfriado, tampoco. No, porque me mediqué, nada. O sea, todo lo que venga de antes del vuelo, que ustedes los indisponga, si ustedes se indisponen en vuelo, es que no tendrían que haber salido. ¿Sí? Si la situación viene de antes del vuelo, es que no tendrían que haber estado volando y no cumplieron la reglamentación ya desde el BAM. Y ahí sí se mal despiole porque ustedes no estaban en condiciones de volar y salieron a volar. ¿Bien? Entonces, situaciones que pasen de manera imprevista. ¿Qué puede nos pasarnos a todos? Que nos descomponemos, lo que sea, nos mareamos, cualquier situación de golpe. Que nos deje de manera indispuesta para llevar el vuelo con la seguridad que corresponde. ¿Sí? Entonces, si hacemos uso de este beneficio, ayuda, lo como le quieran poner, o privilegio como pone la reglamentación, tenemos que informar lo antes posible. Primero porque no está volando el comandante que yo declaré. Yo dije, yo voy a volar, listo, no lo está volando. Y aclarar que está volando un piloto, para llevar una sensación, más tranquilidad. Segundo, también cuando hay diferencias de licencia. Supongamos que van volando conmigo y yo me descompongo. Yo soy un comercial de primera. Pasan a volar ustedes que serían pilotos privados. Entonces cae mucho la limitación de la propia aeronave. Las funciones y los pedidos que les pueden exigir a ustedes no van a ser lo mismo que los que me pueden pedir a mí. A mí me pueden pedir ciertos procedimientos que ustedes no se lo van a pedir porque no está en su entrenamiento. ¿Entiendes? Entonces, y una vez aterrizado, lo más probable y lo más normal es que se pide un informe de qué pasó. ¿Por qué? Porque se necesita siempre investigar para evitar la repetición. Se descompuso porque este avión tira calor o gases para adentro y descompuso el piloto. Listo. Automáticamente se revisará en la aeronave y si es por desgaste o porque tiene una falla de diseño, que puede pasar siempre. ¿Bien? En aeronáutica siempre se trata de no dejar cabos sueltos para evitar los grandes o los menores incidentes y poder salvar vidas. ¿Entiendes? Sí, sí. Bueno. Esta cosita, ¿no? Sí. Bien. Uno que lea. Voy. Dale. RAAC 91 o RAC 91. Ninguna persona puede operar una aeronave civil a menos que dicha aeronave se encuentre en condiciones de aeronavegabilidad. El piloto al mando de una aeronave civil es responsable de determinar si esa aeronave se encuentra en condiciones de vuelo seguro. El piloto al mando no deberá iniciar el vuelo cuando ocurra una condición de no aeronavegabilidad estructural, mecánica o eléctrica. Bien. Una vez que ya sabemos que la documentación de la aeronave está en condiciones, ¿sí? Si falta algún documento ni llegamos al avión. Me falta el seguro, ni me subo al avión ni me voy a mirarlo porque no tiene sentido, no tiene seguro. Pero bueno, tanto documentación del avión y tanto la nuestra están bien, pasamos a la inspección del avión. La primera parte es la aeronavegabilidad de la aeronave. Estructuralmente nosotros podemos ver todo lo que es golpes groseros, o sea, daño grosero que se vea a simple vista, o nunca vamos a detectar nada interno en el avión, ¿sí? En la parte de la estructura, acuérdense, los daños estructurales de las alas internas no lo vamos a ver, a menos que se vean reflejadas en la parte externa, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a chequear? Bordes de ataque, la cola, los timones de profundidad. Normalmente los aviones de los aeroclubes y los aviones de escuela tienen muchos golpes en las alas, pero son golpes menores, que son pequeños abollones del propio movimiento en el hangar, de que lo mueven los alumnos, de que lo mueven algunos medio distraídos, se golpean mucho los aviones. Pero al tener pocos sensores y pocos elementos en las alas, no pasa nada, a menos que se genere daños en puntos claves, como se conocen las costillas del avión, del ala. Lo mismo en la cola, lo que es la cola y los timones de profundidad. Hay aviones que tienen tanto los que se conocen, los empenajes verticales y horizontales. Bien, hay aviones que el empenaje horizontal es todo funcional, es todo timón de profundidad, ¿sí? En el caso de Trelew se lo ve en el Tecno. Y hay otros que tienen los dos empenajes y timón de profundidad y timón de dirección. Ahí es donde podemos ver los golpes. Además de las sujeciones finales de los cables, acuérdense que
todos nuestros aviones, los comandos se manejan por sistema de polés y cable, ¿sí? Entonces, si nosotros detectamos algo raro en la estructura, ya sea en las ruedas y demás, automáticamente podemos determinar que ese avión no está en condiciones aeronavegables. Y ahí llamamos al mecánico y demás. Lo mismo si pasamos a la mecánica. La mecánica que podemos ver, primero es algo suelto en el motor, ¿sí? O algún cable, algún conducto que veamos que no está conectado a la nada, alguna mancha o alguna pérdida que veamos bien clara, ya sea de aceite o combustible. Y después cuando ni bien pusimos en marcha, si detectamos algo, el avión directamente va a fallar. Acuérdense que la trompa de nuestros aviones es el motor, la hélice, la pata de nariz, está todo junto y está agarrado por la araña al fuselaje del avión. Si falla el motor, sacude toda la estructura. Si el avión se empieza a mover y algo está fallando, detenemos el avión para evitar los daños propios de la falla, ¿sí? Y la parte eléctrica tenemos varias formas, por ejemplo. En el caso de los aviones de Trelew, tienen un sistema de alerta si falla el alternador. ¿Bien? El alternador como el auto. Si los alternadores no funcionan, se prende una luz, avisando que el alternador no está funcionando. Quiere decir que el avión no está generando energía, estamos viviendo de la batería. En el caso de los 150, tienen dínamo. ¿Sí? Un dínamo tiene el máster, tiene una luz roja, y hasta que el avión no genera suficiente potencia, no genera energía ese dínamo. ¿Cuándo vamos a detectar si hay un problema con el dínamo? Cuando vemos potencia y veamos que nunca se apaga la luz roja, quiere decir que no está generando. ¿Bien? Pero después tenemos situaciones como el caso del Tomahawk, que no tiene ninguna luz, nada. Entonces lo único que podemos ver es el amperaje. Si vemos que el amperaje está tirando descarga, estamos viendo que el avión no se está recuperando la carga de energía, ¿sí? Después obviamente está la típica. Si prendemos en la batería, o sea, le damos conexión de energía al avión, ¿sí? Como poner el auto en contacto y empezamos a sentir un olor a cable en resistencia, a un plástico quemado, corten todo porque hay un cable en resistencia y se puede prender fuego la cabina, ¿sí? Fuego eléctrico. ¿Entiende? Si no pasa nada, que es raro que pase, convengamos una cosa, ninguna aeronave tiene problemas realmente, si están los mantenimientos bien hechos, no debería tener problemas. Si no ocurrió nada, está todo normal y no hay nada informado de vuelos anteriores, el avión está en condiciones aeronavegables y pasaríamos a lo siguiente, que es el walk around de toda la vida. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Obviamente, todos los chequeos siempre están acompañados de una lista de chequeo, valga la redundancia, para evitar que se les pase algo, ¿sí? Acuérdense, en la aeronáutica no jugamos a la memoria. Y además para que todos chequen de la misma manera y no se salten los puntos críticos que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Bien. Seguimos. Este está repetido. Medidas previas al vuelo. Vamos con las medidas previas al vuelo. Uno que lea, por favor. Chan, chan. Bueno, yo voy. Dale. Medidas previas al vuelo. Antes de iniciar un vuelo, el piloto al mando de la aeronave deberá familiarizarse con toda la información disponible que corresponda al vuelo proyectado. Dicha información puede obtenerse concurriendo a la oficina AROS-AIS de los aeródromos, AROAIS de los aeródromos. Las medidas previas para aquellos vuelos que no se limiten a las inmediaciones de un aeródromo y para todos los vuelos IFR. Incluirán, entre otras cosas, el estudio minucioso de los informes y pronóstico meteorológico de actualidad que se dispongan, información sobre obstáculos naturales y no naturales, el trazado sobre la cartografía pertinente de la ruta proyectada de vuelo, la atención de la información NOTAM que afecta a su vuelo, el cálculo de combustible y lubricante necesario y la preparación del plan a seguir en caso de no poder complementarse el vuelo tal como se ha proyectado. Bien. Entonces, vamos, para que no hable tanto yo y no esté tan muy callado. ¿Cuáles son las medidas previas al vuelo? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Control de la aeronave. O sea, lo que venimos hablando, todo el checklist. Sí, estamos antes en realidad del avión. ¿Y qué? ¿Las oficinas AROS-AIS? ¿Qué sería? Plan de vuelo. ¿Eh? Plan de vuelo. Ah, bien.
Y bueno, entonces tenemos que presentar nuestro plan de vuelo con todo, con la cartografía y ver si visualmente por dónde vamos a pasar para En poder realidad, verlo. esto es así. Ustedes normalmente van con un vuelo planeado, ¿sí? No es que es Claro, algo, a menos que siempre pensando en vuelos que van más allá de dar una vuelta alrededor, por ejemplo, ya sea de Madrid o de Trelew. Dar una vuelta son un poco menos planeados por cuestiones obvias, salgo, no me voy a ningún lado. Entonces, y normalmente voy vuelo en misma pista. Pero si me voy de navegación, lo primero que tengo que hacer es haber planificado mi vuelo. Esto es antes de llegar al avión y revisar que todo esté en condiciones, ¿sí? Si me pongo, reviso el avión y después me pongo a planificar mi navegación, se me va el día. Entonces eso se hace normalmente el día anterior. Lo que nos dice de la oficina de Novaí es que podemos concurrir a ellos a la hora de presentar plan y solicitar información, ya sea los notan, los iPad, todo lo que haya del destino al que voy. ¿Sí? Notan es noticias para el hombre del aire traducido en español. Que es todas las novedades. Por ejemplo, el Notan de Trelew es el que informa, por ejemplo, hoy por hoy que hay un rodaje en la entrada a la plataforma que no se puede usar. O que Madrid tiene torre, si mal no recuerdo, de las 9 hasta las 6 de la tarde, a menos que haya vuelo comercial. ¿Sí? Ese tipo de informaciones dan. Además de cualquier otra novedad o noticia nueva que haya del aeropuerto de destino, de la ruta o del espacio aéreo que vaya a ocurrir. Entonces, empiezo a recabar información. Después, obviamente, tengo que trazar mi navegación en un mapa. ¿Sí? Si solo navego con GPS y tengo un desperfecto en el avión o tengo un desperfecto en el GPS y me quedo sin nada, lo que es navegación tierra adentro, sin nada, es complicado de hacer, por decir que no se puede hacer. Se van a perder una pérdida hermosa. Más si están volando en el medio de Buenos Aires, que parece que los pueblos son del mismo molde, porque son 4 cuadras, una plaza, un edificio y así, uno trae otro. ¿Se entiende? Son difíciles las referencias, más cuando te metes tierra adentro, lo mismo acá en la Patagonia. Entonces, trazo mi navegación, pongo mis puntos de referencia y reviso si hay obstáculos naturales. Por ejemplo, el vuelo hacia la cordillera, hacia Esquel, tiene en el medio Sierra Rosada, que tiene 6.000 pies de altura. Entonces ya tengo que entender que yo tengo que ir arriba de 6.000 pies para poder esquivar ese cerro que me encuentro en el medio. Además de la propia elevación que va tomando el terreno. ¿Sí? Si hay un gran lago, si lo tengo que esquivar, si lo puedo pasar por arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Los espacios que se pueden pasar o no. Después, obviamente, la meteorología de mi navegación, por ejemplo, hoy de acá de Trelew se fueron con el Tecnan hasta Chivilcoy en Buenos Aires a hacer su inspección anual. Salieron a las 6:20 de la mañana, llegando a las 1, 2 menos 20, 1:30, 2 menos 20 de la tarde en Chivilcoy, ¿sí? Con una parada en Bahía Blanca. La distancia que tienen que recorrer es tal que tienen que prestar mucha atención a la meteorología. ¿Por qué? Son casi 6 horas, pero son casi 1.000 kilómetros lo que recorrieron ellos, ¿sí? Entonces, el problema es ese. Si la navegación es corta, la meteorología la puedo chequear y es más fácil de controlar. Pero cuando la navegación es tan larga, tengo que chequear en etapas y tengo que ir prestando mucha atención de cómo va avanzando esa meteorología. Si veo que va a haber nubes, tengo que ir chequeando cómo avanzó. A veces pasa la situación que porque la meteorología no es una ciencia tan precisa todo como digamos, por algo se le dice pronóstico, cambian algo y ya no es lo que venía pronosticando. Muchas veces pasa acá en Trelew que nos marca que va a llover, por ejemplo, iba a llover supuestamente a la tarde y a veces corre un viento y la lluvia se la termina llevando Madrid. ¿Sí? Pasa muchas veces eso. O se va más al norte y se lo come Sierra Grande, San Antonio. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir chequeando. Ellos salen a las 6 de la mañana, chequean que todo siga bien en el primer tramo de ruta, llegan a Bahía Blanca, cargan combustible, chequean que todo lo que van a ver, que se van a encontrar y así. Va siguiendo constantemente la meteorología. Más que nosotros somos más endebles a las condiciones meteorológicas, tanto como el viento como las nubes. Acuérdense que ningún avión de escuela tiene gran protección contra lo que es el hielo. ¿Sí? Después, obviamente, ¿cuánto combustible necesito? La parte del lubricante necesario viene más de la época vieja de los motores radiales, porque esos aviones y esos motores gastaban más aceite que combustible. Entonces era llegar y meterle aceite a lo tonto porque necesitaban mucho aceite, por los propios motores que eran. Los motores, por ejemplo, que más gastan aceite acá son los que tienen el Cessna 150 o el Tomahawk, que cada 5 o 6 horas pueden requerir un cuarto de galón, son unos 750 mililitros, una botellita de aceite para hacerlo. Entonces yo tengo que llevar el aceite que me pueda llegar a requerir el avión. No me puedo quedar sin aceite porque al avión le falta aceite y el avión se queda en tierra hasta que consiga. ¿Sí? No puede, eso va en parte de lo que es la planeación. Por eso habla de medidas previas al vuelo.
consideren el walk around como un prevuelo, ¿sí? Esto es anterior al prevuelo. Ni siquiera nos acercamos al avión todavía. Estamos preparando. A eso vamos a agregar las calzas y demás, y demás, y demás. Entonces, tengo que calcular mi combustible. Calculando mi combustible, tengo que saber si tengo que parar varias veces o directamente puedo directo a mi destino. Por ejemplo, el vuelo de hoy tuvo que parar en Bahía Blanca. A finales del mes pasado fue el Petrel al mismo destino, pero tuvo que parar en San Antonio, en Bahía Blanca, paró en Pringles y volvió a parar 2 veces más antes de llegar a Chivilcoy, porque también se desviaron por clima, ¿sí? Y por las cuestiones de las diferencias de velocidad. El Tecna maneja 120 nudos, el Petrel maneja 80, ¿sí? Entonces ahí ya te maneja otro tipo de autonomía, otro tipo de vuelo. ¿Entiendes? Entonces toda la medida previa es recabar toda la información que voy a necesitar para mi vuelo para la planificación correcta. ¿Se entiende? Quedan todos mudos. Sí, sí, se entiende, sí. Bueno, Bien. bien. Entonces, a ver esto y lo vamos a cerrar con esto, así no nos queda el otro tema a medias. Última diapositiva del día. Leo. Lea nomás. RAC 91. Medidas previas al vuelo. Verificaciones. No se iniciará ningún vuelo hasta que se haya comprobado que la aeronave reúne condiciones de aeronavegabilidad. Los instrumentos y equipos disponibles a bordo de la aeronave son suficientes para el tipo de operación que vaya a efectuarse. El peso de la aeronave es tal que pueda despegar y efectuar el vuelo en forma segura, teniendo en cuenta las longitudes disponibles de pista y condiciones de vuelo previstas. La carga transportada esté distribuida y sujeta de tal manera que la aeronave pueda efectuar con seguridad el vuelo. Se ha cumplido con las medidas previas al vuelo que sean pertinentes y presentado a la autoridad aeronáutica competente del aeródromo el plan de vuelo firmado por el representante designado de la empresa explotadora o del piloto al mando de la aeronave. Bien, entonces, miren ahora el primer punto. Recién empezamos a ver de la aeronavegabilidad, lo que vimos antes, ¿sí? Las medidas previas. Recabamos información, planificamos nuestro vuelo, hicimos plan, revisamos lubricación, combustible, todo bien acomodito. Ahora revisamos que el avión esté en condición aeronavegable. Entonces, que cumpla las medidas estructurales, la parte eléctrica, la parte mecánica, esté todo correcto. El walk around, la lista de chequeo, ¿sí? Una vez que el avión está en condiciones, seguimos. Entonces, ¿qué viene? Tengo que ver que tengan los instrumentos para el vuelo que voy a hacer. Como ustedes van a volar de manera visual, si es no controlado, van a necesitar una brújula, el altímetro y el velocímetro, como mucho, para poder navegar y no perderse. El GPS no aparece como obligatoriedad aún. En algún momento capaz aparecerá, pero hoy por hoy no. Y si van a volar en aerovías, les va a pedir por lo menos el BOR. ¿Bien? Dependiendo de la zona en la que volemos, nos puede aparecer lo que se conoce como transponder. Eso se exige en lo que es el anillo norte. Yo les explico así cortito para que entiendan. El espacio aéreo argentino se divide, además de los controles de los aeropuertos y las rutas, en 5 partes grandes de control, ¿sí? Lo que se conoce como FIR. La FIR Comodoro, que es la que a nosotros nos compete, a su vez se divide en 2 por la extensión del terreno y casi toda la Patagonia. Entonces tenemos FIR Comodoro, ¿sí? De la Patagonia para el sur, FIR Ezeiza, ¿sí? El centro del país, FIR Mendoza, FIR Córdoba y FIR Resistencia, ¿sí? Esos serían los 5 grandes controles. ¿Cuáles son los controles principales del país? Ezeiza, porque es la puerta del país, y Córdoba, que ha tomado más relevancia para despejar un poco lo que es Ezeiza. Si nosotros vamos a volar hacia el norte, o sea, pasamos de la FIR Ezeiza y nos metemos ya sea Córdoba, Mendoza o Resistencia, tenemos que tener el equipo de transponder, aparece como obligatorio. ¿Qué es ese equipo? Ustedes en el radar normalmente van a aparecer siempre. Bueno, el transponder lo que hace es identificar ese eco que aparece, ¿sí? Entonces el radar va a ver el puntito y automáticamente va a aparecer qué avión es. Y dependiendo del tipo de transponder va a aparecer la altura, la velocidad y la matrícula. ¿Se entiende? Es una forma de identificarse. Entonces, a los equipos que nosotros normalmente nos obligarían a usar acá, allá en el norte tenemos que agregar el transponder acumulatorio. ¿Por qué? Porque está activo el protocolo de derribo. No sé con qué los van a derribar, nos van a mirar feo hasta que se caiga algo, pero está activo el protocolo de derribo, que es la lucha contra el narcotráfico. ¿Sí? Bien, entonces, si tengo los equipos, sigo. El peso de la aeronave. Para ello yo tengo que conocer los pesos máximos de despegue de mi avión.
Normalmente en algunos aviones hay variación de lo que es el peso de despegue y lo que es el peso de aterrizaje, ¿sí? El peso máximo con el que el avión va a despegar y el peso máximo con el que va a aterrizar. Normalmente siendo el de despegue mayor. ¿Por qué? Primero y principal porque cuando aterrizo tengo que pegarle contra el piso del avión, entonces que el tren aguante ese peso. Segundo, que para poder frenarse. ¿Bien? Cuando un avión falla, normalmente si está en condiciones se mantiene en vuelo para quemar el combustible o tirar el combustible en exceso para bajar el peso, para poder frenarse. Pasa mucho en los aviones de línea. ¿Sí? Entonces, en Claro, nuestro pero caso, es chico los monomotores estos, ¿no? no porque realmente Nada. no, en realidad lo que pasa con nuestros aviones es que normalmente el peso máximo de despegue y el peso máximo de aterrizaje son iguales. No hay una variación. Puede variar muy poco el peso. Y segundo, que las distancias que necesita para frenarse, el que más necesite en los aviones que podemos encontrar en un aeroclub, son 400, 500 metros. No más de eso, si viene muy tocado. ¿Sí? El 150 necesita 300 metros y si clavás los frenos y quemás los frenos, los frenás antes. Entonces las distancias que manejan nuestros aviones son otras. Pero el peso en nuestro caso, nosotros tenemos que balancear bien el avión. Primero y principal porque si yo lleno al avión van los dos pilotos, ¿no? Supongamos que los dos pesan 90, no importa si pesan más o menos, lo calculamos 90 para, si pesa menos y otro más, ya se compensa, ¿listo? Van 90. El promedio de equipaje que toleran nuestras baguleras que están atrás del asiento son unos 35 kilos. Y a eso hay que agregarle después el combustible. Y el peso del avión parte desde un número vacío. En el peso vacío del avión está toda la estructura del avión, el combustible no usable, que dependiendo del avión valía de 5 a 7 litros por tanque, y algunos directamente tienen todo usable, y la parte de lubricación de la parte de aceite y demás. Entonces todo eso está contado. ¿Sí? Entonces yo tengo que saber ese número y conocer cuál es el máximo. Pongámosle, no me acuerdo bien ahora el vacío del 150, pero pongámosle que el 150 pesa vacío 350 kilos, ¿no? Bien, su peso máximo de despegue es 680 kilos. Entonces yo tengo que calcular desde que está vacío hasta que tengo el máximo, cómo voy metiendo. Van dos pasajeros, listo, van dos. Los calculo, son 180 kilos. No llevamos bolso, listo, me ahorré 35 kilos. Y ahí le meto el combustible que necesitaría. ¿Sí? Hay aviones que aún poniendo todo lleno, da el peso. Y hay otros que directamente le ponemos, por ejemplo, el P3 es un avión que está muy limitado en ese caso. Si usted va full pasajero, full equipaje y pone full combustible, y está pasado como 50 kilos. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar con el avión? Si el peso está mal distribuido, es que vuele colgado, que se quiera sentar, porque está peleándose para mantenerse en vuelo, no le está dando la potencia. ¿Sí? Y depende cómo lo distribuyo. Si lo tengo muy tirado adelante o muy tirado atrás, es hacia dónde se va a inclinar el avión. Si lo tengo muy tirado a la derecha o muy tirado a la izquierda, son constantes que yo tengo que pelear. Entonces, yo cuando acomodo el peso, tengo que hacerlo. Si, por ejemplo, calculo los dos a 90 adelante para hacerme la vida simple, pero el de la derecha pesa 100 y el del lado pesa 70, trato de compensar esa diferencia de peso. ¿Sí? Ya sea consumiendo combustible primero un lado y después del otro, y consumiendo un poco más del lado derecho, o con los propios bolsos. ¿Sí? Lo tiro más para la izquierda para mantener los pesos, para que el avión vaya parejo. Si el avión se me gira, me va a volver loco. ¿Se entiende? Una vez que tengo calculado los pesos, ya tengo todo cargado, tengo que revisar que la carga esté bien sujeta. No puedo moverme, si la carga se mueve, me mueve lo que se conoce como centro de gravedad. ¿Sí? Si el centro de gravedad se está moviendo, el control del avión va a ser poco eficiente. Y en algunos casos puede tirar del avión. Hay muchos, en nuestros aviones manejan muy poca carga, pero hay aviones de carga que se les soltó el peso de atrás y se han matado. ¿Sí? Porque se le va al centro de gravedad y directamente pierde control el piloto. Bien. Entonces, la carga bien distribuida, los pesos y balanceados bien hechos y la carga atada, lo principal. Y obviamente después la parte de la presentación del plan de vuelo y toda la documentación que sea necesaria a la hora de plan de AeroIce, ¿sí? Ya sea para el plan de vuelo firmado por piloto o si hubo, en el caso, por ejemplo, Trello, que lo pasamos por teléfono, la firma del operador que tomó ese plan. ¿Bien? Para que el plan esté en condiciones. ¿Sí? Que haya cumplido los requisitos mínimos. El avión no puede tener, lo vamos a ver en la próxima clase, pero hay un mínimo de combustible que puede tener, hay un mínimo de la reserva de cuánto tiempo puede ser, y por ejemplo, si quieren ver un caso de cómo no se cumplen los procedimientos de combustible, es el caso del Chapecoense. ¿Sí? Un avión que se quedó sin combustible, que no le pasó nada. ¿Entiendes? Pero bueno, nos veremos
el próximo lunes. Muchachos, nos veremos. ¿Cuándo nos vemos? ¿Mañana? Mañana con otro, creo. Mañana nos vemos con instrumentos. Sí. Mañana están hasta las manos. Bueno, Bueno, chicos, nos vemos mañana. Nos vemos hasta mañana. Ande bien. mañana. Chao, chao.